Bienvenidos a Radio Semilla. Este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez. Hoy feliz de presentarles a Alicia Franco y Gabriela Galarza. Ellas son biólogas, son permacultoras, grandes amigas, gente súper coherente, me caen súper bien. Ellas tienen su proyecto que se llama La Cuica Cósmica. Por acá, en quichua, cuica significa lombriz. Y el episodio de hoy nos vamos a clavar en el suelo, conocer un poco los personajes que viven en el suelo, la importancia del suelo, la construcción y regeneración de suelos y otras maravillas. Queremos recordarles, compas, que por favor nos apoyen. Este podcast es sostenido por su audiencia, así que esta es una petición para ti, que entres en la página web y nos apoyes con una cantidad mensual que se ajuste a tus posibilidades y así nosotros poder sostener este trabajo. Creemos que esa es la manera más coherente de hacerlo. Sí sabemos que no es tan fácil animarse a entrar a la página web y hacer una donación, pero hemos recibido mucho cariño, muchas historias de ustedes, así que si es que lo valoras, si sientes que vale la pena que este espacio siga existiendo, considera suscribirte y hacer una pequeña donación mensual ahí en radiosemilla.com/apóyanos. Ahí les voy a dejar también en las notas del episodio. Les recuerdo que las opiniones que se emiten en este programa, sean de entrevistados o anfitriones, son de carácter personal, no necesariamente representan a la colectividad y eso. Chequen las notas del episodio. En las notas vamos a tener algunos recursos y en especial en el canal de Telegram, porque la Ali y la Gaby me están mandando un montón de material que yo voy a compartir por ahí. También estamos en todas las redes y radiosemilla.com, ahí pueden encontrar todos los enlaces y también las plataformas en donde pueden escuchar el podcast. Espero que lo disfruten. Un abrazo. Bienvenidas Gabriela Galarza, Alicia Franco a Radio Semilla. Qué bacán ya estar sentado conversando con ustedes con los micrófonos. Llevamos como 2 horas conversando sin micrófonos y por fin nos llevamos a grabar. Qué lindo tenerles aquí. ¿Cómo están? Bien, gracias. Más bien, gracias por la invitación. Súper honrada de estar aquí. Hablábamos con la Gaby, una sensación de haber escuchado a nuestros maestros, haber estado aquí. Entonces sí se siente un honor poder estar aquí. Súper agradecida. Feliz. Qué bacán. Bien, también yo, emocionada, un poco nerviosa, pero sí, como dice la Ali, compartiendo como ese sentimiento un poco irreal, así. Y lindazo, además de que es un sitio lindazo. Qué chévere. Sí, estamos aquí en Cotacachi, en nuestra casa, que por fin vinieron a visitarnos después de como 3 años, ¿no? Gaby, tal vez tú nos comienzas contando un poco de ti, de tu historia, de dónde eres, dónde naciste y qué pasó desde que naciste hasta que estás aquí. Bueno, primero hubo una célula, no, mentira. Sí, bueno, yo soy quiteña, la típica quiteña de papás así que vienen de provincia, papás contadores, así que es como también un salto, ¿no? Siempre yo veía un poco esa vida de trabajo de oficina y decía, no, yo no quiero eso, no me gusta. ¿Los dos eran contadores? Los dos son contadores. Mis papás son lindos, son buenas personas, pero siempre sentía un poco como que yo quería ver otras cosas o que había algo como que me llamaba. Y claro, ahí eran como los primeros acercamientos, así los scouts, por ejemplo, me acuerdo. Cuando fui por primera vez era así como, wow, una experiencia surreal, ir a un campamento al IASA. ¿Cachas? Al IASA, que es la universidad esta del ejército, la parte agronómica. Ajá, es básicamente potreros cerrados con alambre eléctrico, así. Pero yo era chiquita y para mí realmente solo el hecho de acampar, ¿no? Ahí hacías como los campamentos de verano, así. No, como campamentos de fin de semana, así, en los scouts. Y claro, eso sí fue como, wow, amé. Y después, claro, desde pequeña también fui al safari. No sé si es que has escuchado, pero hubo una exposición de todos estos herpetólogos embalados de la PUCE, de la Católica de Quito, que hicieron una exposición increíble que se llamó Safari. Yo tenía como 11 años y fui ahí en la PUCE y estaban las ranas de todo tipo, te hablaban de la conservación, ahí se empezó como este programa de introducir a las ranas marsupiales en el Ichimbía y yo aluciné y dije, wow, el Ecuador es un país de ranas, así voy a ser herpetóloga. Yo ya sé qué quiero ser, así yo chiquita de 11 años. Yo quiero ser investigadora de ranas, decía. Acá, me acuerdo.
Y nada, después eso me llevó a estudiar biología. Estudié biología en la PUCE, me metí en herpetología durante un tiempo. Digamos que gran parte de las prácticas o de los acercamientos que tuve fue por ahí. Entonces cuidaba ranitas, de estas ranas marsupiales, también los cutines que estábamos hablando antes, que están también en la sierra en todas partes. Y claro, luego ahí como que la carrera de biología te lleva un poco a una visión de que ser bióloga significa ser científica, que yo creo que sí es, pero en sí la academia a veces es un poco... O sea, es chévere, ¿no? Es como full interesante. Así a mí me encanta como meterme en esos temas súper teóricos y como volarme así como wow. Pero sentía en un punto que, por ejemplo, describir una rana más, una rana menos, tal vez no iba a ser un impacto cuando era evidente que estábamos en una crisis ecológica y una serie de crisis así como acompañantes a esta. Y solo yo sentía cada vez más decepción. Entonces yo hice mi tesis sobre conectividad de poblaciones de 9 especies de ranas. Era bonito el estudio porque cómo el paisaje influye en que las poblaciones se vayan separando genéticamente y cómo también se pueden conectar o no las poblaciones en el paisaje. Wow, suena increíble. Sí, fue interesante. Pero era como era así, 9 especies, no es que yo iba al campo, sino que ya había muchas tesis en las que se basaba, digamos, este estudio. Y ahí dije como, no. O sea, yo de chiquita, Gaby chiquita, quería estar metida en la montaña, en el bosque, y ahora está metida en la computadora procesando datos genéticos de ranas, sí, pero y al fin y al cabo en la compu, ¿no? Y luego me cuestionaba full, como dentro de la urgencia que tenemos ahorita en el planeta, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay una urgencia tan grande que sí, o sea, esto aporta, pero siento la necesidad de hacer un aporte como más inmediato. Y ahí fue cuando terminé biología y medio me deprimí, así, que creo que pasa un poco. Como que necesitabas algo más práctico, así, más de campo. Claro, como que dije, bueno, yo estaba en este camino, pero en el camino un poco te desvías, ¿no? Hacia como la academia es importante, entrar a una universidad, el doctorado, ni sé qué, todo eso, que es un poco a lo que te jala. Y no iba por ahí. O sea, me di cuenta que podía ser exitosa en ese camino, pero no era un camino que me iba a llenar. Entonces dije, no. Y bueno, luego le conocí a la Ali también. Ahí en biología, en la católica misma. Ahí en biología en la católica, más cercanamente al momento de graduarme y así. Y claro, la Ali me contaba de la permacultura y etcétera. Y yo ya tenía como unas ideas de, no sé, como de retomar a esa Gabriela pequeñita que pensaba, yo quiero irme a vivir a un bosque y estoy ahí y estoy mirando las ranas y tal. No necesariamente ranas, pero esa idea. Entonces, para mí, digamos, como integré esta cuestión de la permacultura, fue como, tal vez no necesitamos los seres humanos ser una fuerza destructora, sino que podemos haber algunos que nos pongamos al servicio, ¿no? Y en ese camino ha sido como todo el camino de la cuica cósmica, ¿no? Creo que en el fondo es el tener como un profundo aprecio por la naturaleza y también entender que la fuente de nuestros problemas como humanidad es que nos sentimos fuera, ¿no? O sea, en algún punto nos vimos como observadores separados. Y la ciencia actual mucho también hace eso, ¿no? Es como que el estudio. Y claro, para mí fue integrar que eso es lo que está mal. Ese punto de vista es como el centro de la serie de cosas que hacen que estemos en esta serie de crisis transversales ahorita. Y dije, bueno, me voy a dedicar a eso porque es tan urgente que igual mi tiempo de vida es full corto y valdría la pena al menos ponerse del lado de lo que yo considero que es como las soluciones o al menos estar en la pregunta que quiera responder esas soluciones. Qué bacán, qué bacán. Y tú, Ali, ¿cómo es que...? Después hablaremos ya de la cuica cósmica, que nos cuenten un poco más, pero tu historia de vida y cómo llegaste hasta ese punto. Bueno, yo nací en una familia bien sui generis, mitad biólogos, otros artistas. Mi mamá es actriz, mi tío dramaturgo, mi abuela es escritora, pero de ahí el resto de tíos creo que han sido biólogos, del lado de mamá. Del lado de papá es chistoso porque como no tenía como mucho acercamiento, digamos, a sus profesiones, excepto el tío Juan Carlos, que es antropólogo, pero creo que la familia de mi mamá sí tuvo como mucha influencia. Entonces, claro, mi tío Felipe me llevaba a ver animales, salíamos, ¿no? Él tenía una ex esposa que yo hasta ahora le tengo muchísimo cariño. Ella murió lastimosamente en un accidente. Se llamaba Pati Ortiz, ¿no? Entonces, como que mis momentos súper felices de la infancia eran los viajes que hacía con los 2 tíos, los 2 biólogos, ¿no?
Entonces ahí como que me picó de una este acercamiento con la naturaleza. Entonces desde muy niña, desde que tenía como recuerdos de memoria, yo decía voy a ser bióloga, de ley. Entonces de ahí, claro, pues digamos toda mi vida ya como que tenía claro el camino. Y entonces, claro, mis tíos también eran de la católica, como que la católica en ese momento tenía su renombre, ¿no? De estudiar biología. Y claro, pues entré. Entonces yo ya cuando entré a biología era como ya cachaba así las dinámicas de algunos profes. Soñaba con ser alumna del doctor Honore, por ejemplo, un cura italiano. Qué bestia, creo que es así como de los mejores profesores que yo he tenido. Y cuando entré en la carrera, la primera impresión que tuve es que yo tenía una visión de ser bióloga que no era lo que la universidad me daba. Yo soñaba con ser una naturalista de hace 2 siglos. O sea, yo quería quedarme en el bosque viendo, tomando notitas, observando. O sea, cada animal, cada insecto, cada planta tiene una historia de vida que contar. Y en los estudios no se omite mucho eso. O sea, no hay como una personalización y yo tendía mucho, no sé si a humanizar, pero a relacionarme no con el objeto de estudio, sino con ese otro sujeto que me estaba viendo. Las personas no humanas. Exacto. Entonces nunca tuve esta posición de verle como un objeto y eso me chocaba mucho. Entonces ponte fisiología vegetal, tú aprendes de las plantas desde la carencia. Entonces empiezas a hacer experimentos donde les quitas nutrientes para ver qué pasa y no desde la abundancia, ¿no? Entonces de ahí es que yo creo que se empiezan a desarrollar o malograr las ingenierías y todo lo demás. Entonces me chocaba mucho también el tema, nunca he sido una persona muy competitiva. Entonces como que la academia tiende mucho a llevarte hacia eso. Y chuta, eso me pesaba un montón. Entonces, ponte, tenía clase de botánica y de pronto el invitado a la clase era Botrosa, Endesa Botrosa, que venía a darnos una clase de que ellos estaban haciendo proyectos de reforestación. ¿Qué es Endesa Botrosa? Endesa Botrosa es una empresa que ha deforestado todos los bosques del Ecuador, básicamente. Todo el noroccidente, se lo llevaron ellos, ¿no? Y entonces, claro, dentro de su propuesta de reforestación era seguir extrayendo madera, árboles de 100 años y poniendo así bosquecito de sus maderas nuevas que además terminan siendo monocultivos. Entonces yo era súper indignada, siempre fui como un poco rabiosa y eso de alguna manera me llevó también de manito al activismo. Entonces por ahí tengo la Esperanza Martínez es pariente y entonces ella estaba con la línea de acción ecológica, ¿no? Entonces, desde muy niña también como que me llamaba mucho el tema del activismo. Siempre estaba contra alguien, o sea, contra algo en el sistema. Como que no me cuadraba. Y entonces, en este tipo de clases en biología, claro, siempre yo rechistaba, ¿no? Lo mismo me pasó cuando vimos transgénicos, por ejemplo, ¿no? En la universidad nos enseñaban a ser transgénicos y para mí era un tema de... ¿Pero para qué estamos haciendo esta huevada? O sea, como, ¿por qué no estamos viendo la diversidad? ¿Por qué no vamos al campo? Y pasaron ciertos eventos, ponte, no pude ser alumna del doctor Honore. Yo que esperaba tanto así ser alumna de él. Por suerte, el primer año que ingresé a la universidad cogí su clase de oyente. O sea, tenía tanta ansiedad y tantas ganas de estar en su clase que me metí de oyente cuando aún no me tocaba el curso. Y cuando ya por fin me tocó, le botaron. Así por temas burocráticos medio chimbos. Entonces, como que venía jalando también como todo ese peso y realmente no lograba adaptarme a la academia. No era lo mío, pero me encantaba la naturaleza y como que de alguna forma no encontraba. Entonces como que sufrí mucho los años de universidad. Fueron también muy lindos porque, claro, en la universidad uno conoce un montón de cosas, uno es súper rebelde, qué sé yo, descubres los alucinógenos también. Y eso es una cosa como muy importante que te abre la cabeza. Pero bueno, de alguna manera estaba en conflicto. Y entonces pasó que mi hermana creció y yo creo que a ella un poco de alguna manera le debemos la cuica cósmica. Porque, claro, ella empezaba a estudiar, no sabía qué, decidió entrar al primer año de agronomía en la central. Ella siempre tuvo súper buena mano, o sea, para sembrar, así, siempre andaba así en las macetas y con las plantas, y ella siempre era como full delicada. Entonces yo me acuerdo de niñas teníamos un juego que se llamaba El País Princesoso, entonces yo era del reino de la oscuridad y las alimañas, y ella así del reino de la luz y las flores y los caramelos. Entonces entró a la universidad y chuta, le fue peor que a mí. O sea, pucha, agronomía en la central sí suena tenaz. O sea, el propedéutico, que el mandil con el nombre, matemática y todas las materias escolarizadas así, súper y le dio una depresión súper fuerte, me acuerdo. Y en ese tiempo yo me hacía pana de la Pachita Castillo. Bueno, y ella creo que estaba tomando los cursos de la red. ¿Esto qué sería? 2006, 2008, 2008, por ahí. Y entonces la Pachita me da un papel. Me dice, toma, por si acaso te interesa. Entonces era una promoción de la red.
Y yo le doy a mi hermano. Le digo, oye, prueba, así como que estos manes andan haciendo ahí una cosa medio rara que se llama permacultura y algo con la agricultura creo que tiene que ver. Así como que anda y chequea, ¿no? Y la man se metió en el curso. Entonces ahí fue alumna del Miguel, bueno, del Javi. Y fue muy loco. O sea, ella dio un cambio así como que súper lindo. Entonces yo le veía full embalada y me contaba así como que todo lo que hacían en los talleres. Y yo me moría de ganas. Era como que yo pasaba así como que chuta, aburrida, intentando hacer una tesis porque a mí me gustaba mucho la biología marina. Yo tuve la suerte, por igual, por el tema de mi tío, de trabajar desde segundo año, ya daba clases en la universidad en el tema de invertebrados marinos. A mí me encantaban, me encantan hasta ahora. Es como, le tengo todavía una deuda al mar, porque conmigo se ha portado calidad. Entonces, claro, yo le escuchaba a ella, ¿no? Que aprendí a hacer una compostera y hablaba de unas cosas loquísimas, de hacer ecología, lo que la man veía. Y mis clases de ecología eran un poco... O sea, estaban bien, pero no eran muy activas. Y además tenía tanta rabia de cómo el mundo estaba accionando que de alguna manera yo veía que por ahí había un camino medio esperanzador que sentía que me hacía falta, ¿no? Porque entonces la deforestación y el derrame petrolero y ni sé qué. Entonces eso me llamaba mucho la atención, pero también eso te carga, ¿no? Entonces de ahí yo dije, bacán, yo quiero hacer esos talleres. Pero nunca coincidía. Y también la universidad cada vez se volvía más estricta, las materias finales siempre son como tienden a ser mucho más teóricas, genética molecular, y no coincidía, pues no podía, me coincidía salidas de campo y luego ya me perdí el taller, que eran así como en secuencia, hasta que por fin logré ir a uno que era de bioconstrucción, en la casa del Javi. Creo que le estábamos ayudando ahí a hacer la flor del cactus. Ahí hablamos pues con él en el episodio de bioconstrucción. Fuiste a una de esas mingas, entonces, a uno de esos talleres de bioconstrucción. Ajá, eso fue así como el primer acercamiento. Y me encantó. Entonces también un poco el tema es que yo, no sé cómo fue que dijiste ahora, Gaby, que tengo atención dispersa. Déficit de atención. Y entonces no, lo que más me costaba en biología era que te obligan a especializarte. Necesitas encontrar una sola cosa. Y yo no podía. De hecho, hasta ahora no puedo. Creo que eso es bacán y a su vez es difícil sostener. Entonces, claro, yo veía que la permacultura era tan amplia y tan diversa que dije, eso es lo mío. Porque puedes hacer bioconstrucción y puedes hacer un bosque comestible y de pronto, o sea, puedes hacer tantas cosas que es bacanísimo y lo haces tú mismo, ¿no? Entonces dije, por ahí eso. Es como que la academia te dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y la permacultura te dice, pero el que mucho aprieta, poco abarca. ¿No ve? Algo así, exactamente. Excelente resumen. Entonces, nada, pues así me empecé a vincular un poquito más con la red, empecé a seguir algunos cursos y ahí les empecé como a conocer también a los guardianes. Al principio, claro, con mi hermana vivíamos en Quito, teníamos una tina de baño donde cultivábamos. Esa fue nuestra primera experiencia. Luego la compostera en la casa. Y eso, entonces poco a poco hemos entrado un poco más a este mundo. Como te digo, todavía me cuesta especializarme, pero ahí vamos. Perfecto. Por si acaso estamos hablando de Sara Franco, que es la tercera cuica cósmica que hoy lamentablemente no pudo estar aquí. Así que le mandamos un abrazo a Sara. Y ahora, ¿dónde viven? Bueno, ahora estamos en Pintag. Bueno, hemos tenido la suerte de poder estar. La familia adquirió como un terreno. O bueno, los tíos han llegado a colonizar ese espacio. Y estamos viviendo en una casita que hizo mi mamá. Estamos en un terrenito. Tenemos un invernadero de tomates. ¿Cómo es para la gente que no es de por aquí? ¿Cómo describirían ustedes el ecosistema de Pintag? ¿Dónde está Pintag y cómo es? Ya, a ver, Pintag es de Quito al sureste. Yo sí la describo como las faldas de la Antizana, porque cuando vas subiendo a la Antizana, el último pueblito es Pintag, nosotros no estamos tan alto, estamos a la altura de Quito, 2.700, 2.800, pero sí es más frío, entonces es la cordillera oriental, entonces tienes como bastante lluvia por toda el agua que viaja en nubes desde la Amazonía. Es así friecito, es bosque montano, todavía no es páramo, pero bueno, por ahí más arriba hay harto páramo, es la zona de los chagras, ¿no? No sé si ahí tienes algo que añadir. O sea, donde estamos antes era parte de una hacienda gigante, ¿no? Allá en esa zona había dos haciendas, la hacienda La Victoria y la hacienda San Elías. Esa hacienda luego, bueno, no conozco tan bien la historia, pero bueno, se dividió, se lotizó, se volvió cooperativa primero, se llamaba Cooperativa y Huertos Familiares Corazón de Jesús. Pero no sé por qué fracasó. Nunca hubieron los huertos familiares, tristemente. Y entonces se ha lotizado. Es inmenso el espacio. O sea, debe haber sido en la reforma agraria, me imagino, ¿no? Yo pienso que sí.
Y entonces es una zona súper deforestada. En realidad no tiene mucho espacio de bosque nativo. O sea, hay unas pocas quebradas que por ahí subsisten, pero donde actualmente vivimos es así potrero y estamos rodeadas de eucalipto, que tristemente lo que vemos ahora es que la tendencia es vender la madera, porque estamos súper cerca de Novopan. Y entonces, Novopan es una fábrica de... Es una fábrica, que compra madera y hace aglomerados. De triplex. Sí, la tendencia un poco de la gente es cortar. Es una zona que ha sido ganadera por mucho tiempo. Creo que principalmente las haciendas eran ganaderas, todavía hay una hacienda que se mantiene como ganadera y es eso, ¿no? Es la población de origen indígena, pero un poco que ha perdido esa identidad, que está en un proceso de recuperarla, que es súper lindo. Hemos tenido acercamientos de algunos jóvenes ahí, el movimiento Pintagamaru, que están haciendo un trabajo precioso de recuperar la identidad. Ellos han identificado el camino del Inca, por donde pasa, hay todavía relictos por ahí, hay unas cuestiones igual arqueológicas. Pero bueno, digamos que es una zona súper interesante y hay toda esta identidad del guerrero Pintac, ¿no? Que también es linda, ¿no? Y ¿tienen idea de la historia de...? Lo que yo sé un poco es que ellos resistieron a los incas bastantísimo, pueblo Quitucara, ¿no? Pero lo que sé es que Pintac era un tremendo así guerrero, era como súper estratégico y les dio tremenda lucha. Hasta que por ahí no sé si fueron los españoles o los mismos incas que le volvieron tambor. Así es como la historia. ¿Cómo es eso? De Pintac. Con su piel, con su cuero. Ajá. Jesús. Sí. Qué loco. Sí. Pero eso, entonces, de alguna manera las dos hemos tenido como el sueño cuando nos encontramos. Yo sí le hablaba a la Gaby de la permacultura y la permacultura hasta por los codos. Claro, las dos queríamos vivir en un bosque. Hasta ahora no vivimos en el bosque, también por un poco aferrarnos a este tema de, bueno, y si tienes un potrero donde no hay absolutamente nada, pues hay que hacerle bosque, ¿no? Y ver la forma de cómo reconstruir eso. Porque yo, al igual que Gaby, creo que, o sea, los seres humanos somos parte de... Somos una super fuerza y entonces yo creo que más bien solo hay que conectarse con la naturaleza y de alguna forma también podemos transformar. O sea, es lo que todos los guardianes de alguna manera están haciendo, ¿no? Y que nosotros admiramos porque vemos que es posible. Claro, y creo que ahí como lo que para mí también en este camino hay dos cosas. Uno que recién estaba leyendo de este libro de Daniel Wall, que él habla sobre las preguntas, porque somos una sociedad orientada a respuestas, ¿no? Y las preguntas solo son un medio transitorio. Pero yo estoy de acuerdo en que en realidad deberíamos repensar esto y pensar que hay que vivir las preguntas, no necesariamente las respuestas. Para mí creo que eso resume un poco, o sea, nuestro camino y la cuica cósmica, ¿no? Y tal vez la misma permacultura. Es como vivir esa pregunta de cómo nos ponemos al servicio de la naturaleza, cómo hacemos para volver a sentirnos parte, para volver a entender lo que somos, que es una parte, ¿no? Una parte y ponernos ahí en esa posición de contribuir y yo creo que es loquísimo como todo el potencial que tenemos los humanos para ser agentes regeneradores. Eso creo que, para mí, de lo que dices, es vivir la pregunta. Uh-huh. Entonces cuéntenos ahora sí, ¿qué es la cuica cósmica? Bueno, la cuica cósmica nace... Es bien chistoso porque justo yo hice un viaje contigo a la Amazonía, ahí cogiendo información para el SNAP, ¿no? El sistema de áreas protegidas. Y yo lo único que me acuerdo de eso fue que tu tío, biólogo, tenía que presentar un informe y necesitaba contratar a alguien que vaya a hacer encuestas en los parques nacionales y tú me dijiste, necesitamos un chofer, vamos. Y de ahí comenzaron unas historias interesantes. Y vos dijiste de uno. Ajá. Y entonces, ese viaje fue bien especial porque, claro, yo estaba justo trabajando con Yasunidos también. Entonces estaba detrás de todo este tema de la lucha, pero a la vez estaba trabajando para el Ministerio de Ambiente, ¿no? Y yo creo que cuando fuimos a hacer esas entrevistas, o sea, no sé si te acuerdas, pero había como un desgaste de la gente donde no hay presencia estatal, donde, bueno, siempre ya cuántas veces nos vienen a hacer entrevistas y no pasa nada. Total. Entonces, ahí es como que yo digo, chuta, pero ¿y la gente? ¿Cómo? ¿No? Pero también siempre es como que quise darle vuelta a este tema de... y la naturaleza, o sea, cómo nos integramos, cómo hacemos que esto funcione. Y después de ese viaje, yo hice un viaje con mi hermana, nos fuimos así mochilereando Perú-Bolivia. Y ahí era muy sonado también, como yo te decía, tuve este encuentro con las plantas de poder
con el San Pedro sobre todo. Y había un libro que estaba como que súper sonado, bueno, desde hace mucho tiempo, pero cuando entras en este mundo, que se llama La Serpiente Cósmica, de Jeremy Narby. Y entonces es un libro que habla de cómo las tribus amazónicas del Perú ya sabían de la existencia del ADN, ¿no? Ellos ya te hablan de esa molécula. Y bueno, la ciencia años después es como que habla de eso, ¿no? Entonces esa es la serpiente cósmica, como que muchas tribus ya lo han dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la misma ayahuasca que tiene esta forma entrecruzada, que hace la forma del ADN. Que además el mismo científico occidental que descubrió el ADN fue en un viaje de ácidos. Exactamente. Eso no sabía. Sí, el man visualizó el ADN en un viaje de ácidos. Entonces, LSD. Eso resonaba como mucho, pero yo decía, no, fui a la serpiente cósmica y este libro, y hay ni sé cuántas cosas que se llaman así igual. Y luego pasó que en uno de estos viajes en Bolivia, justo yo pregunté en la red, me acuerdo, en uno de los encuentros, como si me podían dar datos de lugares permaculturales que conocer. Y entonces ahí me dieron el dato en Bolivia, de un tipo que, bueno, se llamaba, él también ya falleció, otro maestro que se nos fue, se llamaba Bruno, se me va ahorita el apellido, era un belga, pero él vivía en el Madidi, de la parte de La Paz hacia la parte noreste, creo que es. A los Yungas, por ahí. Sí, creo, es como un bosque extraño, porque es como amazónico, pero más seco. A mí me hizo como más similitud a Mindo. Ya no es los Yungas, creo que es un poco más hacia la Amazonía boliviana, digamos. Sí, ajá. Y entonces estuvimos como en esta escuela que era súper caótica. O sea, él sí era un permacultor súper caótico. Yo podría decir que los permacultores de la red de guardianes son como mucho más técnicos, ¿ya? De lo que yo vi ahí. Pero lo que me llamaba más la atención de este lugar era que era muy exuberante. Incluso él, o sea, con sus 60 y casi 70 años, estaba con su esposa de 30, recién teniendo otro bebé, ¿no? Entonces era un lugar con mucha exuberancia. Y entonces hicimos una ceremonia de San Pedro ahí y yo me perdí en el bosque. No, tampoco era como una ceremonia muy guiada, tengo que decir. Entonces yo me perdí en el bosque y entré en un delirio que me hizo como mucho recuerdo al tema, de nuevo, al tema del activismo, al estamos mal como sociedad, pero que es una cosa súper pesada, ¿no? Entonces estaba maltripiadísima, de hecho. Pero me dio full ganas de orinar. Y entonces ahí nomás oriné. Y cuando oriné era como ver el pipí de un color súper fosforescente, ¿no? Así como tu cuadro, donde empezaban a brotar full semillas, ¿no? Y entonces ahí fue como esta cuestión de qué loco, como mis desechos se conectan con el suelo y de alguna manera surge la vida. Y entonces fue una cosa súper especial para mí, porque como es tan fácil conectarse, no hay que ir a cagar o ir a orinar nomás, pero hacerlo bien. Y entonces fue como un trip súper loco, como entrar en un proceso de descomposición también, ¿no? Entonces enfrentar a un proceso, yo me veía como siendo parte de una enorme compostera y darme cuenta que la muerte es parte de la vida. Y en ese mágico proceso donde hay esta transformación alquímica, surge todo. Y entonces es fácil, somos parte de, no hay una separación. Eso es un componente cultural de la modernidad. Y entonces de ahí dije, mira qué loco, las lombrices son un animal que de hecho cuando tú dices cuica, en el quichua la cuica también hace referencia a la cuica del estómago. Y las lombrices también pertenecen, digamos, a una familia que también hay cuicas en el mar, que son los poliquetos, ¿no? ¿En serio? Ajá, entonces tienes los oligoquetos, que son las lombrices de tierra, y los poliquetos, las lombrices del mar. Y todas ellas hacen estos procesos de descomposición y son como artesanas, ¿no? Porque las lombrices también mueven nutrientes de arriba para abajo y los poliquetos hacen lo mismo en el mar. De hecho, es loquísimo, porque en el mar tú tienes vida sobre las piedras, abajo de las piedras y dentro de las piedras. Y los que facilitan eso son estos poliquetos. Entonces yo dije por ahí, ¿no? Como que la cuica cósmica era una cosa que no solo integra las lombrices, pero que yo sí creo que era como muy importante resaltar que estos pequeños organismos que parecen insignificantes ante los ojos de la sociedad son los maestros de que todo funcione. De hecho, son hasta más importantes que el ser humano, si así se lo quiere ver. Entonces yo quería hacer como una reivindicación desde el nombre a todos estos seres, a todos estos micro seres que son grandes maestros, ¿no? Yo quisiera añadir algo ahí, como desde, digamos, como yo he integrado la cuica cósmica, como yo lo veo. Es como ese eslabón faltante en nuestra sociedad del cierre de ciclos, ¿no? Uh-huh.
Y yo creo que por ahí, o sea, te conectas absolutamente a todo, ¿no? Entonces, más que decir como somos las cuicas, entonces solo trabajamos con cuicas, no es tanto eso, sino como más reivindicamos la necesidad de cerrar los ciclos, de entender los ciclos naturales, de cerrarlos, de conectar en vez de segregar. Qué bacán. Es como honrar la circularidad, ¿no? Uh-huh. Como que tenemos en nuestra sociedad un patrón súper lineal de desarrollo, de hacia adelante y atrás, adelante y atrás. Y la descomposición de alguna forma, o el trabajo que hacen las cuicas, es como eso, ¿no? Regresar, o sea, la circularidad, que también creo que tiene mucho que ver con, digamos, como que se aplica en todos los niveles. No creo que esté mal el patrón lineal, pero es un patrón. Y estamos como invisibilizando el patrón circular, ¿no? Este patrón lineal de desarrollo por encima de los otros patrones, ¿no? Como que termina destruyendo, ¿no? Y este patrón más femenino de la circularidad y de cerrar los ciclos, creo que es algo que tenemos que honrar más. Entonces me encanta lo que me cuentas de las cuicas y, digamos, la filosofía detrás de su proyecto de vida, ¿no? Qué bonito. Y en la parte práctica, ¿qué cosas nomás hacen las cuicas cósmicas o la cuica cósmica? En la parte práctica, digamos que hemos tenido varios procesos súper lindos. Entonces, claro, sí hemos experimentado bastante con compostaje, con compostera. Otra cosa es que, bueno, fuimos a Holanda, estuvimos viajando un poco por Europa y nos encontramos con un guardián de semillas en Florencia. Tienen una organización que se llama Seed Vicious, lo máximo el nombre. ¿Ve? Y claro, ahí había... O sea, hubo como este intercambio, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos preguntábamos por qué en Europa el tomate es rico, mientras que el tomate del Ecuador es, o sea, el tomate así común que tú consigues no sabe a nada. O sea, es una cosa ahí rosada, sin jugosidad, no es dulce. Y nos daba full iras, ¿no? La Eli se moría de las iras. Yo me moría completamente de las iras. Porque claro, considerando que el centro de origen es, bueno, yo entiendo que es el bosque seco, ¿no? La zona de Manabí, que fue domesticado después, o sea, tuvo como varios caminos del tomate, pero fue domesticado primero en Centroamérica y luego otra vez en Italia. Pero bueno, llegar a esto es como, wow, vamos a traer de vuelta el sabor del tomate. Y ahí nos emocionamos. Entonces ese fue como un primer proceso en el que el Tommaso Turci, que fue esta persona que nos encontramos, así con esa soltura, con esa abundancia de quien se sabe guardián de algo que no es de él, sino de la humanidad, ¿no? Nos dio semillas y nosotros vinimos acá y empezamos este proyecto, hicimos un invernadero y empezamos primero un chiquitito, así de PVC, hecho por nosotros, luego ya hicimos uno más grande y cultivamos y dijimos, oh por Dios, qué cosa más deliciosa el tomate. Sí, hay algunas variedades, hay una que es súper interesante porque en Europa, como en estos círculos se conoce ya un poco y le dicen andino cornudo. Entonces nos vino un sobrecito que dice andino cornuto, así desde Italia. Pero es un tomate que un guardián, creo que es francés, fue hace unas cuantas décadas al Perú, una zona andina del Perú, y de ahí salió esta semilla. Entonces se llevó a Europa y en Europa se ha mantenido, yo no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero es un tomate delicioso. Ajá, es así como que parece un pimiento. O sea, la gente dice, eso es tomate. Tiene full carne, es dulce, es jugoso. Entonces, ahí como que empezamos ese camino del tomate. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que hubo con todo este proceso de selección para la industrialización. O sea, porque antes, claro, la selección era para cumplir otros objetivos. Entonces, en Italia hay los tomates que son así, una filita, o sea, un palito, y son esos tomates pequeñitos. Los cherries, así. Como los cherries, ajá, pero que te viene como, o sea, digamos que te crece ya listo para percharle, ¿no? Que les guardaban en las zonas así como oscuras, como en las bodegas. En las cavas, eso. Y duraban hasta el inicio del invierno, ¿no? Entonces tienes como una selección que iba por otros lados, pero luego empezó la selección hacia la industrialización. Y ahí hay algo súper interesante que hace no muchos años se descubrió que estos tomates muy comúnmente maduran más abajo y no arriba. Entonces arriba se te queda como verdecito. Es como que tiene como hombros verdes.
Y entonces esos hombros verdes son resultado de un gen. Entonces en esta selección como que se eliminó ese gen, pero ese gen está relacionado con más eficiencia en el uso de la luz, o sea, más eficiencia de la fotosíntesis. Entonces por eso son más dulces los tomates antiguos. Y luego le quitaron esto para que madure homogéneamente, para que se vea bonito en las perchas y el mercado, y le fregaron. O sea, le quitaron así como esa cosa que tienen los tomates ancestrales. Qué loco. Y ahí en qué historia nos metimos también, porque, o sea, el cultivo del tomate no es fácil. Y entonces yo creo que también hay algo que yo siempre he querido decir, pero la permacultura no es una cosa de hippies. La permacultura es un proceso súper técnico. O sea, ahí tienes que aprender un montón. Yo sí creo que comparable a lo que yo estudié en biología, o sea, por ahí vamos, ¿no? O sea, es una cosa súper técnica. Y entonces nosotros con el tomate estamos todavía aprendiendo. Nos han pasado que viene el oidio, que es un hongo, que nos saca el aire. Y fue loco porque, contrariamente, nosotros decíamos, bueno, es que es el tema de la humedad. El ingeniero que nos hizo el invernadero le hizo a su forma, yo quería que sea más bajo. Y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y nosotros pensábamos, claro, es un tema de la humedad. Pintaga es muy húmedo, entonces el oidio siempre va a estar presente. Pero recién cambiamos de tanque y ahora le ponemos el doble de agua. Y ahorita estamos con una nueva siembra y parece que está funcionando. En realidad tenían sed los tomates. Me da vergüenza decirlo, pero en realidad, o sea, el camino del permacultor es súper riguroso porque tienes que estar siempre leyendo, siempre probando nuevas cosas hasta que sale, ¿no? Y ponte, nosotros tenemos un vecino que tiene 10,000 metros de tomate. O sea, para 10,000 plantas, perdón. Y es súper loco ver la diferencia de invernaderos. Entonces, en la pandemia, nosotros recién nos habíamos cambiado al invernadero grande. Tenemos uno de 100 metros, que bueno, en realidad no es grande. Y tuvimos una peste súper fea en unas 2 plantas de una variedad que solo teníamos 3 semillas. Eran unos lampadina. Y entonces yo le dije a la Gaby, no, tengo que ir a ver al vecino del frente, así. ¿Qué hace? Y entonces fui a hablar con él y claro, y era un tema de full agrotóxicos, ¿no? Y es súper loco ver un cultivo convencional de tomate. O sea, el suelo es completamente estéril, es de color amarillo y huele a químico. Y entonces cuando yo le preguntaba a este señor por esta peste, no por este hongo en realidad que había infectado, no me acuerdo cómo se llamaba el hongo. Él me decía, no, es que tiene que echarle esto y este otro, ¿no? Ellos me contaban que fumigaban 3 veces a la semana ese tomate. Entonces es tenaz, porque además de comer un tomate insípido, es una bolsita de químicos. Claro. Nosotros no echamos nada, hemos aprendido a hacer violes. Además, le escuchaba al Javi en algún otro episodio que él decía que el tomate no guarda los químicos de esto solo en la piel como muchas otras frutas, sino que está en toda la carne del tomate. Uh-huh. Exactamente. Entonces es súper tenaz, porque luego te estás cuestionando. Yo recién tuvimos un proceso familiar, mi mamá tuvo un cáncer de seno y tocaba acompañarle, ¿no?, a todos esos procesos de ir a Solca. Y a mí lo que más me sorprendía era la gran cantidad de gente. O sea, ese lugar es así. O sea, hay muchísimo cáncer en el Ecuador. Y cuando tú te pones ya a investigar más a fondo, o sea, esos cánceres casi que los primeros, es cáncer de colon, cáncer de estómago. Entonces, ¿cómo no es que estamos relacionando lo que estamos comiendo, no? Y eso está completamente, nuevamente direccionado también al suelo. O sea, a mí me gusta mucho. Yo soy súper fan del Jairo Restrepo y de Anita Primavesi. Son como que así que me gusta leerles full y el Jairo me parece un personaje. Entonces es súper loco como ellos también tienen esta lógica de un suelo sano va a dar alimentos sanos y esos alimentos sanos van a dar humanos sanos. Y eso tiene full sentido. Yo a veces pienso que tanta inercia en la sociedad, chuta, tal vez sí es que estamos atrofiados por la cantidad de cosas malas que nos estamos comiendo, ¿no? Los intestinos malogrados y no nos damos cuenta de cómo eso también influye en lo que somos, ¿no? Uh-huh. Vamos entrando un poco en el suelo, que es como tal vez el tema más amplio, ¿no?, que tiene que ver con el cultivo de tomates y tiene que ver con las cuicas y tiene que ver con todo el resto de microorganismos y todo mismo. ¿Qué procesos hacen ustedes en su espacio para darles un suelo a sus tomates, por ejemplo? Bueno, nosotros tratamos de hacer pilas de compost bastante. Como te digo, que he sido como fan del Jairo. Yo al Jairo le descubrí, creo que con el Alejo, en un taller hace años, que no sé cómo llegué ahí a Mashpi, pero él enseñaba cómo hacer los violes y todos esos procesos. El Alejo Solano. El Alejo Solano y la Agustina. Y hacemos también bastante bokashi. Y lo que hemos visto como resultados asombrosos es el tema de hacer esta réplica de microorganismos de bosque, ¿no?, de microorganismos de montaña.
¿Nos puedes contar un poquito cómo es ese proceso? O sea, en ese proceso lo que tú haces es ir al bosque y cosechar hojarasca que esté llena de micelio. Este micelio lo pones en un tanque, bueno, haces primero como toda una mezcla con afrecho y melaza, que digamos son carbohidratos, ¿no? Que van a comer estos hongos y bacterias. Y claro, y le integras humedad. Y luego esto apisonas y es como una forma súper artesanal, campesina, para tener microorganismos eficientes, que luego por ahí te están vendiendo la industria, ¿no? Que la Bauberia, que la ni sé cuál. Pero aquí tú estás cogiendo un montón de cepas de microorganismos del bosque. Entonces, claro, es como un poquito extraer del bosque que luego replicas y luego eso tú ya puedes integrar en tus bioles y, bueno, aplicas en tus plantas, ¿no? Entonces, yo he visto resultados súper buenos en eso. O sea, ya se ve cómo el suelo va cambiando. Uh-huh. Gaby, ¿sus composteras cómo son? Hemos tenido varios procesos de composteras. Al principio era la compostera casera, ¿no? Una compostera simple, cerrada por una malla. Después ya hemos ido como cambiando. Claro, tenemos esta compostera fría, pero también hemos hecho procesos como de pilas de composta, como decía la Ali. Tenemos la de la casa. También tenemos una tina, una ex tina que está ahorita haciendo la casa de unas cuicas, ¿no? O sea, por un lado bokashi, por otro lado compostera fría, ajá, por otro lado vermicompostera. Y biol, y recién estuve en el curso con el Migue y la Pauli de Yaconina, qué cosa más emocionante. Y ahí nos lanzamos a hacer un vermifiltro también en la casa, que por suerte habían puesto un sistema que falló, entonces fue como la oportunidad, y ahí justo todo se dio y chévere, aún no cosechamos. Eso tiene unos meses de funcionar. Pero entonces digamos que estamos experimentando las diferentes cosas, pero básicamente creo que nuestro manejo se basa en entender que el suelo está vivo, ¿no? Han habido algunas experiencias, como decía la Ali, nosotros somos amigos de los bichos y las alimañas. Así estamos siempre emocionadas de mirar qué asoma, qué está siempre en el invernadero afuera, mirando quién es este bichito que está por aquí, qué hace, etcétera. Y nada, como en ese camino también ha sido súper lindo ver un poco cambios, ¿no? Ver un poco cambios cuando nosotros empezamos eso era un potrero, que sí hubo que hacer como la sacada de quicuyo, etcétera, pero ya en el manejo ahí se va haciendo como ecosistema. Entonces los chanchitos, luego cómo se va balanceando con diferentes bichos, cómo empiezas a ver depredadores del suelo, unos escarabajos que se llaman estafilínidos, están como ya en el tercer nivel de la cadena trófica, y entender también, a mí me encantaría seguir el curso de Lane Ingham, se llama The Soil Food Web, son un poco caros, pero sí queremos aplicar. Digamos que ese entendimiento es lo mismo, ¿no? Todo es como es en grande, es en chiquito. Recién nos empezamos a dar cuenta de que si es que tienes una cadena trófica, o sea, una ecología, una comunidad que funciona y que está completita, tienes un mejor suelo. Entonces ahí, por ejemplo, entender eso y luego ir viendo, mira, este de aquí es un estafilínido, este es un chanchito de la humedad, este es un ácaro, estos oribátidos hacen esto. Así hemos ido como aprendiendo, y creo que es lo rico, digamos, que se diferencia de biología, es que tú eres parte de un proceso, ¿cachas? Entonces, si es que estoy estudiando, sí, voy a entender, me voy a emocionar, va a ser increíble, pero si es que estoy mirando y digo, hola, amigo bicho, ¿quién eres tú? Y luego vas a investigar, ya es otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que nosotros siempre hemos hecho la compostera de capas, ¿no? ¿Esa es la compostera fría? Sí, o sea, de vez en cuando se calienta y yo creo que, o sea, la compostera más eficiente que nos resultó a nosotros es la compostera que tiene hojarasca. O sea, eso es increíble. O sea, una compostera con hojarasca inmediatamente tienes una red trófica funcionando. Un poco para que la gente vaya entendiendo un poco más prácticamente, a esto te refieres con una compostera a la que le pones poco trabajo, básicamente. Vas haciendo capas, pones, digamos, los restos de la cocina y le tapas con algún tipo de materia seca y hojarasca. O sea, lo que nosotros hacemos, bueno, el primer piso es camita de ramas para que siempre esté aireada. O sea, las composteras son procesos aeróbicos. Las bacterias y hongos que nos van a ayudar necesitan oxígeno, porque nosotros hemos dado algunas capacitaciones sobre este tema y la gente no sé por qué tiende a hacer un hueco.
Es como, ya, yo sí hago compostaje, yo hago un hueco y ahí pongo la basura. Sí se descompone, pero son procesos mucho más lentos porque las bacterias anaeróbicas que están participando y los hongos anaeróbicos que participan ahí son más lentos, ¿no? Y se produce más metano también. Entonces, las composteras aeróbicas traen una red trófica que hace que el proceso de descomposición sea mucho más eficiente. Entonces, la primera capa hacemos de ramitas para mantener aireación, hacemos la chimenea. Luego viene tal vez una capa de, puede ser el césped cortado. Luego ponemos una buena capa de material seco. Y material seco es carbono, ¿no es cierto? El material húmedo, los restos de la cocina vienen a ser nitrógeno. Y luego de eso vamos a poner siempre, digamos, por una capa de nitrógeno, 3 capas de material seco. Y siempre también le iniciamos, eso también, siempre iniciamos con majada de vaca, que tenemos alrededor, todavía hay potreros, los vecinos pastan sus vacas, entonces incorporamos eso como para meter una comunidad de microorganismos ahí, ¿no? Básicamente hay varias formas de compostar. Puedes tener mucha materia orgánica al mismo tiempo y hacer una pila con estas capas. Eso se va a compostar, se va, digamos, a calentar. Hay que moverlo, depende un poco el tiempo, pero hay que moverlo de vez en cuando para mantener esta cualidad, digamos, de aeróbico, porque en el centro es donde más se calienta, entonces quieres como que distribuir ese proceso. Y lo que decía la Ali de las chimeneas, básicamente es del mismo principio. Mientras estás construyendo la compostera, dejas un palito en la mitad y después lo sacas. Entonces te queda un hueco que llega hasta la parte interior, justamente para evitar que se vuelva anaeróbico. Entonces esa es como, puedes hacer una compostera así, donde tienes como toda la pila desde el principio, tienes un tiempo en que vas a estar monitoreando, y luego ya tienes como el tiempo que esperas para que la pila entera esté. Pero lo que pasa con las composteras que vienen de la casa es que tú tienes, o sea, nosotros sí acumulamos un poco, tenemos 2 baldes. Entonces llenamos 2 baldes y de ahí hacemos una capa, porque ahí es mejor. Como que pones una buena capa de materia orgánica, de, como dice la Ali, nitrógeno que esté húmedo, y después cubres. Y vas haciendo como capitas, pero como es, digamos, un proceso ligado a tu día a día, a tu cocina, lo que va saliendo es, digamos, no sale todo al mismo tiempo, sino digamos, este estilo sándwich, y por eso es, o sea, se vuelve como una compostera un poco fría. Sí se calienta, pero no es un proceso así como lenta, más bien dicho, ¿no? Sería un compostaje lento que le vas armando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Sí, la otra cosa que también aprendí recién estuve como en un taller así de estos locos biodinámicos, ¿no? Y entonces el maestro era un campesino de Perú. Y el man decía, claro, en su finca, el corazón de la finca es la pila de compost. Y entonces ahí yo pensaba, ¿no?, en cómo él hacía la pila de compost. Y claro, hay varias cámaras, ¿no? Entonces a veces, yo he pensado mucho porque la gente tiene es como que hay un rechazo súper fuerte al tema del compostaje casero, sobre todo si es urbano. Porque la gente piensa, en vez de pensar en estos procesos hermosos, que es la descomposición, piensan en las ratas, en las moscas y en todas las plagas bíblicas que pueden venir a matarte. Y entonces ahí, claro, yo empecé a entender también que, claro, las composteras necesitan 2 cámaras o 3. Y creo que también hay como muchas más alternativas, como lo veíamos en otro podcast del Avero, ¿no? Las lombriceras, lombricompostera. Entonces nosotros es como que ha sido como súper extraño porque la vida de nuevo nos ha puesto, yo que he odiado la academia y los estudios, pero me ha puesto de profe. Y de alguna manera como que los primeros proyectos que nos han salido como Cuica Cósmica son familias que de alguna manera no saben cómo compostar y quieren aprender. Entonces recién una amiga de la Gaby, ya va a ser 1 año, nos contrató así para un diseño de la familia de su novio, pero el objetivo era compostar. Y ha sido súper lindo porque claro, fue un proceso donde todo giró alrededor de la compostera. Y entonces este maestro de Perú cuando decía el compost es el corazón de mi finca, de alguna manera yo creo que está la clave. O sea, si logras manejar bien tu compost, de alguna manera todo va a ir surgiendo. Y manejar una compostera también es un requerimiento técnico, pero también es ir cachando un montón de cosas. Entonces, ponte en nuestro caso ahora, nosotros estamos en un terreno bastante pelado, entonces no tenemos árboles. Yo no tengo, para mi forma de ver, el mejor recurso que es la hojarasca, ¿no? Entonces hemos probado, ponte con acerrín. Y el acerrín también hace que haya mucha más compactación. Viruta, ponte. pero... Ajá, viruta. Y ponte eso también hizo que de pronto yo tenga muchísima cantidad de hormigas. Entonces las hormigas son súper protectoras de su espacio, no quieren que vengan otros bichos y entonces eso hace que los procesos también sean como más fríos. Entonces recién también buscando información, ¿no? Y ahora, ¿qué me hago con mi compostera? Es un hormiguero gigante.
¿qué hago? Y de pronto, claro, empecé a poner naranjas. Entonces las naranjas tienen penicillium y el penicillium hace que las hormigas tienden a irse. Penicillium es este hongo que se come los cítricos y algunas otras cosas que se hace verde, medio turquesa alrededor así. Sí, y que no es, digamos, las naranjas, como tú sabes, los cítricos no es algo que ingresa en una compostera. Normalmente cuando lees la literatura es como que los cítricos no participan mucho justamente porque el penicillium también va a actuar como penicilina. Entonces va a ser un agente antibiótico y tú quieres bacterias en tu compostera. Entonces, pero en este caso, claro, ayudan a espantar las hormigas. Eso es lo increíble del proceso, porque tú vas aprendiendo mientras lo vas haciendo, ¿no? Entonces ahorita, claro, estamos con un proceso de compostera de 3 cámaras, manejamos también la lombricera y es un aprendizaje de locura. Pero yo creo que también mucho lo que nos pasa es que ponte nos embalamos y ver qué es esa cosa blanquita que está por ahí saltando. Entonces vas así, mucha le ves de ahí que con la lupa, que ni sé qué. Yo amaría tener un microscopio, ¿no? Sería como que ojalá algún rato venga ese juguete. Y entonces resulta que son colémbolas. Y entonces uno se pone a investigar qué es un colémbola y de pronto ya le ves así en una foto en grande y es un animal súper loco, que es un súper buen indicador del suelo, por ejemplo. O tienes estos ácaros, los oribátidos, que también son importantes, te van diciendo cómo está el proceso de maduración de tu red trófica de la compostera, o los chanchitos de la humedad, de pronto lees y te das cuenta que su hemoglobina, nosotros en la hemoglobina tenemos hierro, pero ellos tienen cobre. Entonces es súper loco porque los suelos necesitan pequeñas cantidades de cobre, ¿no? Como chiquititas, y esa es la forma en que la naturaleza recicla metal. ¡Qué loco ese dato! Entonces así uno va descubriendo cosas y te vuelves loco, ¿no? Y además los colémbolos son la cosa más puchunga que puede existir en el mundo. ¿Qué es colémbolo y qué es puchunga? Colémbolo está más fácil de definir. Son unos bichitos que tú les ves así chiquititos de varios colores, pero parecen como, no sé, o sea, parecen un anime. O sea, son súper chiquitos, tienen como antenitas y súper chiquitos y como son redondeados, digamos, del cuerpo. Como un ácaro más o menos. Pero más alargadito. Por ejemplo, hay unos súper chiquitos cuando tienes un buen suelo que son blancos. Entonces le ves como ahí moviéndose. También tienen un mecanismo en el abdomen para saltar. Entonces a veces cuando se siente que amenaza empiezan como a saltar así. Claro, pero cuando la gente me ha dicho así como, tengo pulgas en la compostera, así como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Así como súper alarmado. Y es como, no, tranquilo, son colémbolas. Tu compostera nos está diciendo que está súper bien en el proceso de descomposición. Estos manes son lo máximo. A veces se hacen comunidades como de muchísimos de estos bichos blancos. Sí. Qué bueno. A mí a veces me preocupaban también. Qué bueno saber que les gusta comer levaduras, por ejemplo. Las levaduras son naturales, son un tipo de hongo. Están ahí, ¿no? Pero sí es un buen indicador. Y hay un fotógrafo, creo que es australiano o de Nueva Zelanda, creo que es de Nueva Zelanda, pero que tiene así como esta cosa de solo fotografiar colémbolos de todos los tipos. Y son unas fotos así, porque son tan chiquitos que es muy difícil verles. Pero cuando les ves así, dices, oh, por Dios, estoy enamorada de los colémbolos. Qué bacán. O tal vez, bueno, no sé, capaz es nuestro ojo de biólogo, sí. Pero yo creo que, ponte, lo que yo siempre he dicho a nivel escolar, ponte, es que una compostera es la mejor herramienta para aprender un montón de procesos que no sé por qué hasta la fecha los hacen tan aburridos y tediosos. Entonces ponte ciclo del carbono, en vez de memorizarte qué pasa con esto, qué pasa con este otro, o sea, una compostera está ahí en vivo. Ciclo del nitrógeno. Y luego veo todo lo que es biodiversidad, ¿no? Entonces yo creo que una escuela debería tener así por ley una compostera. Es que si no aprendes desde niño a hacerlo, ¿cuándo? Pero además como una herramienta pedagógica es para mí una clave. Nosotros fuimos recién profes de escuela y con los niños de 2, 3 años al inicio, claro, vienen de un proceso cultural donde el suelo es mugre y los bichos son feos y me dan full miedo. Y no te ensucies. Ajá, no te ensucies. Y de pronto, no, pues tenemos que armar la compostera y ustedes tienen que compostar el alimento del recreo, los restos orgánicos. Y van aprendiendo y con el tiempo es súper loco cómo también se van, eso, ¿no? Ya se ponen a ver, de pronto cogen las cuicas, están jugando, se interesan. Entonces, para mí es una súper herramienta para lograr este objetivo de la cuica cósmica, que es reconectarte con eso que culturalmente te dijeron que es feo, ¿no? Y además es como una casa de un montón de personas no humanas, ¿no? O sea, es como un lugar donde puedes conocer a un montón de diferentes bichos, ¿no? Qué bacán. Exactamente. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre esa manera de compostar que nos acaban de explicar hace un ratito con el bokashi, por ejemplo? Bueno, el bokashi es un abono como prefermentado,
creo que su origen es japonés. Yo lo aprendí de un agricultor amigo que es lo máximo, que es Eduard Pinzón, así otro gran maestro que le quiero muchísimo. Básicamente es una pila donde utilizas cascarilla de arroz, pulidura de arroz, usas carbón. Entonces es súper chévere porque cada uno de estos elementos también está haciendo como un aporte vitamínico, ¿no?, al suelo. Y entonces puedes compostar estiércoles y es una pila que cuando la armas igual tiene como que full capas, es súper divertido hacerlo. Y luego eso tienes que voltear y sube muchísimo la temperatura. Entonces es como que calientas, digamos, este abono. Y ese sí requiere mucho mantenimiento, ¿no es cierto? O sea, le tienes que virar 1 o 2 veces al día y es súper rápido más bien. Ajá, 2 días, 3 días, donde tienes que girar 2 veces diarias y después durante 15 días. Bueno, un poco depende de la cantidad que hagas. Y del clima. Y del clima, ajá. Pero básicamente, o sea, como para añadir un poquito a lo que estabas diciendo, Ali, es como todo está muy optimizado, así, en el bokashi que conocemos, ¿no? Entonces, lo que pones ya está cortado chiquitito, el carbono es, no sé, cascarilla de arroz, que es todo muy pequeño, todo está como ahí disponible y le mezclas súper bien y luego estás todo el tiempo aireando. Entonces, lo que haces es tener como un proceso de fermentación o de compostaje aeróbico muy rápido y muy eficiente. Sí, también ha sido como loco. Ponte, una vez hicimos un bokashi y yo cometí el error de comprar. Nos faltaba abono y entonces compré gallinaza. Y esta gallinaza, claro, gallinaza marca india, ¿no? Así como que ya está precompostada y que viene de galpones de quién sabe qué comerán esas gallinas. Y bueno, cometí ese error. Entonces le adicionamos esta gallinaza a este bokashi y fue locazo porque empezaron a llegar unos bichos súper raros. Así fue unas moscas. Moscas hipobósidas. Son unas moscas así loquísimas. Fue muy raro porque al día siguiente del primer día, unas cosas estaban recién como eclosionando. Estas moscas que yo les había visto porque un tiempo trabajé en parásitos de aves. Entonces son unas moscas así rarazas, como que vienen del inframundo, negras así, con una probóscide así redonda. Entonces yo le vi recién eclosionando y son unas moscas que tienen las alas súper chiquititas y saltan. Entonces lo que hacen es que parasitan aves, murciélagos y se saltan. No vuelan. Así con las patas grandes. Uy, no sé, una cosa así media miedosa. Y o sea, vinieron los huevitos de estas moscas en esta gallinaza. Sí, claro. Y después les vimos el primer día eclosionando, después ya se fueron las moscas, pero fue como... Nunca volvimos a ver algo así. Sí, y lo que te demuestra también es que el origen de tus productos también es importante. Sobre eso quería hablar justo porque estoy con esta preocupación. De hecho, estaba escuchando antes un podcast de unos españoles que me dejó bastante preocupado porque hablan de la contaminación de las composteras por herbicidas. En particular, de los herbicidas para las plantas de hoja ancha, que son como los que se usan mucho en cereales, en cebada, en trigo, en maíz, en arroz. Estos manes decían que estos herbicidas son tan potentes que en verdad la cantidad que se pone se mide en partes por billón, no por millón. Y que le puede pasar a cualquiera porque básicamente es si es que coges paja de algún lugar que hayan puesto ese herbicida o si es que coges caca de un animal que haya comido eso, lo cual ya se hace mucho más factible, ¿cachai? Porque la gente que tiene caballos, vacas, un montón de veces compra pacas de heno, pacas de cereales y te pueden venir con el herbicida y contaminarte tu compostera, que es el corazón de tu finca, y después mandar esos herbicidas a todos los huertos, ¿cachai? Y bueno, eso me preocupó porque yo recién usé paja de algún lugar porque traje para la construcción, me sobró y comencé a poner en la compostera. Luego escuché eso y me espanté porque yo no sé si estoy poniendo herbicida, no sé, como este podcast que escuché es de otro país, no sé si es que aquí se usan esos herbicidas en particular, pero parte de lo que decían es que el principal mercado de esos herbicidas es Latinoamérica. O sea, yo tengo la misma preocupación que vos. Nosotros usamos mucha cascarilla de arroz también porque sí hemos sido como full entusiastas así de esa escuela de hacer los bokashis, ¿no? Pero yo tengo la misma preocupación. Yo no sé si realmente no hay contaminación cruzada. De hecho, yo creería que sí. Creo que son formaldehídos incluso lo que le echan al arroz. Es un cultivo muy agrotóxico y de hecho no me sorprende. O sea, los mismos estudios que han sacado los compañeros de la red, ¿no? Esos datos del ARSA, de la cantidad de agroquímicos que se están utilizando, que es hasta 6, hasta 10 veces más de lo permitido. Esa es una realidad. Entonces sí, yo también tengo la misma preocupación. Yo creo que sí podría haber esta contaminación cruzada. No he leído lo suficiente, no sé si es que el proceso del compostaje degrada esto. Lo más probable es que no, o al menos eso es lo que me dice mi intuición. Y lo que yo diría ahí, que otra vez se me viene así como el tema del activismo, es que en un país donde están declarados los derechos de la naturaleza, ya deberíamos también como empezar a reclamar la soberanía del suelo.
Porque si somos campesinos, o bueno, somos neorurales, esa creo que es como la palabra, que estamos intentando hacer algo nuevo, algo sin dañar el suelo, sin comer tanto agroquímico. ¿Qué hacemos cuando nuestros abonos vienen de estas fuentes contaminadas, ¿no? Deberíamos reclamar por esa soberanía también a disponer de suelos que estén libres de contaminación, ¿no? Es que si no, ¿cómo? O utilizar materiales más locales también. Como nos contaban la Doris y el Charlie, no sé si escucharon ese episodio, pero ellos hasta se hacen su propio polvo de roca y se hacen su propio polvo de huesos. Por ahí va, creo, la respuesta. O por lo menos de asegurarte que la fuente de la que viene, las cosas que tú metes a tu finca, sea eso, ¿no? Una buena fuente. Buenos procesos, sí. Exactamente. Hay unas pruebas que se puede hacer, que es como cuando tú traes un sustrato a tu finca, coger un poquito y hacer una prueba y germinar leguminosas en ese sustrato, porque al menos para estos herbicidas de hoja ancha matan a las leguminosas de una. O sea, la leguminosa no podría vivir ahí. O si es que germina, se hace pedazos así de una la planta. Entonces, ir haciendo estas pruebitas de que cuando tú metes un sustrato a tu finca, antes de incorporarle a tu compostera o antes de incorporarle a tu suelo, hacer una prueba para ver si es que no está contaminado. Que son pruebas, digamos, gratis, ¿no? Que puedes hacer con germinaciones. De ahí, en laboratorio, imagino que habrá otras. Pero ese es para este herbicida en particular, pero de ahí hay miles de otras cosas, ¿no? Como lo que dices del arroz o como el mismo glifosato y qué sé yo, ¿no? Pero sí es preocupante que no es cuestión de irse a un vivero o a cualquier cosa y comprar los sustratos, porque sí te pueden venir pendejadas ahí. Claro, o sea, yo te digo, en el tema de la cascarilla de arroz casi que estoy segura que siempre va a estar contaminado. Y ahí eso, hay que buscar como esa autonomía, ¿no? Y también eso también es bacán porque te hace pensar, entonces, ¿qué recursos? Vale, la cascarilla de arroz no, entonces, ¿ahora qué? Y eso también es como lo chévere de la permacultura, ¿no? Te obliga como a caminar siempre, a buscar como ser un poco más coherente. Para mí ha sido como un camino súper rico. Ponte igual pensando de nuevo en el tema del compostaje, me pasó que en un colegio me dijeron, tienes que hacer la campaña de reciclaje. Y chuta, yo pensaba desde niña, me vienen hablando de las 3 R's. ¿Cómo es posible que 30 años después me sigan hablando de las 3 R's y sigamos sin separar la basura? Entonces yo les dije, bacán, yo lidero el proceso, pero tiene que haber compostaje. O sea, si no vamos a compostar lo que los estudiantes comen, a mí ni me llamen para el tema del plástico. Y fue súper dura la lucha. Como que al inicio no querían, ¿no? Es que las ratas, eso que te decían, ¿no? Y luego ya aceptan. Me dijeron, bueno, ya, aunque sea te vamos a dar el compost de un día a la semana para que vayamos probando poco a poco. Y dije, bueno. Y luego, sorpresa, me doy el piedrazo y digo, claro, el colegio es muchísimo cemento, no tengo árboles, ¿de dónde saco el material seco? Y habíamos hecho algunas pruebas de hacerlo con cartón, de hacerlo también con tema de hojas de papel, pero no resultaba tan bien. Y de pronto una profesora de física me dice, oye, ¿y el cementerio de al lado? Bacán. Entonces hice un convenio con el cementerio y empecé a tener la hojarasca. Y ahí funcionó. Pero en alguna ocasión me dieron también con los restos de las flores. Las flores que llevan a los muertitos. Ajá. Y fue focazo ver el cambio. O sea, la compostera colapsó. Y ahí sí se vio claramente el proceso del tema de los agroquímicos en las flores, ¿no? O sea, la compostera dejó de funcionar. O sea, me tocó sacar literalmente, hacer como todo un proceso de extracción de esas flores. No funcionó. Y claro, eso fue una mala pata también de incorporar nada más, ¿no? Claro. Si lo que ponen en las rosas y eso, yo he escuchado que hasta te puede intoxicar solo ponerle en la mesa una rosa de esas cultivadas con full agroquímicos. Creo que concentran muchísimo, ¿no? De esos tóxicos. Sí. Un poco como para volar con la imaginación. Ya nos han hablado un montón de bichitos y de cosas del suelo, pero quisiera hacer como un pequeño viaje, como un safari del suelo, para tratar de visualizar más o menos toda la fauna y la funga que uno se puede encontrar ahí, ¿no? ¿Se animarían como a, tal vez no cada personaje, sino como los diferentes tipos de personajes que uno se puede encontrar si es que se toma una pastilla de chiquitolina y se mete en la compostera o se mete en un suelo rico y diverso? No sé, Gaby, si tú tal vez te animarías a contarnos un poco así de un safari del suelo. Safari del suelo, wow, qué gran idea. Eso creo que la Ali alguna vez tuvo la idea de hacer un cómic de eso. Y de hecho ahora la Ali justo me trajo una ilustración que ella hizo, porque de eso no hemos hablado, pero eres ilustradora también, de un montón de bichos del suelo, que es fascinante. Les voy a poner en las notas del episodio ahí para que la gente lo pueda ver. Sí, es una ilustración preciosa, porque claro, es eso, es el mandala del suelo. Y en el centro lo más chiquito son los humanos y todo afuera son todos los bichos en grande. Bueno, sí, me encantaría. Verás,
Yo creo que hay que empezar, o sea, vamos cadena trófica, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los más abundantes? Las bacterias, diferentes tipos de bacterias, digamos los unicelulares, las levaduras, ahí también tienes arqueas. Bueno, ayúdame, Ali, ahí vamos entre ahí las vamos dos. juntas. Bueno, también está toda la cadena de los hongos, ¿no? Y hongos y bacterias hacen estos procesos de romper las cosas grandes. Entonces rompen las ligninas, las paredes celulares. O sea, van a romper lo grande en pedazos más pequeños. Y luego, bueno, intervienen estos anélidos. Tienes lombrices por ahí que también empiezan a bajar, subir nutrientes. Y airear también, ¿no? Las lombrices airear. hacen mucho de oxigenar al crear los conductos de estos por los que pasan. O sea, yo creo que siempre hay bacterias, pero más bien o sea, tienes todos estos bichos que rompen, ¿no? Que rompen de lo grande a lo chiquito, que también hacen más espacio para más bacterias, ¿no? Entonces tienes de primero los ácaros, estos oribátidos que son súper fáciles de ver cuando tienes una lombricera porque son unas bolitas, así unas perfectas bolitas, así de color cafecito, Luego cremita. tienes toda una red de escarabajos también composteros, ¿no? Yo me imagino cuando te vas así a climas más tropicales empiezan a asomar los peloteros, que son hasta súper bonitos, ¿no? Verdes, fosforescentes. Acá en la sierra tienes unos más pequeños, negritos. Los colémbolos que se comen, o sea, tienes esta primera de muchos microorganismos unicelulares y luego todos los que se van a comer a esos. Entonces ahí están los colémbolos, los diferentes ácaros. Hay muchos tipos de ácaros, los escarabajos que son como consumidores primarios también, unos escarabajos chiquititos que les vas a ver por ahí caminando. Después te puede asomar un pseudoescorpión, que también son como unos animalitos súper locos. Parecen cangrejos en realidad. Son bien difíciles de ver. Yo creo que si ya tu compostera tiene un pseudoescorpión, es que ya, wow, lograste una cadena trófica completa, ¿no? Los mismos chanchitos de la humedad también son parte como de estos descomponedores que están, digamos, en el segundo nivel trófico, ¿no? Chanchitos de la humedad. ¿Cómo más le dicen? Cochinillas, creo, les dicen también a los chanchitos. Y Cochinillas. bicho bola también decía la otra vez sí, en Cuenca, esa- que les dicen bicho bola. Que se hacen bolita. Pucha, de ahí, no sé, empiezan a asomar los depredadores, ¿no? Entonces empiezan a asomar arañas, empiezan a asomar estafilínidos, que son hermosos. Son estos bichitos alargados que solo tienen la mitad de las alas. Los elitros son las alas como duras de un escarabajo. Entonces tú les puedes ver un pedacito del ala suave con la que vuelan y son siempre de colores súper brillantes, como metálicos. Entonces estos da igual, así son así depredadores que están por ahí, aparecen 100 pies. Ahí tengo una pregunta que no sé si ustedes me pueden ayudar a responder. Aquí en Cotacachi, desde que vinimos, nos encontramos con algo que yo no había visto antes. Que todos los 100 pies, muchas arañas, incluso algunas hormigas, tienen un color como azul metálico, que no tengo idea por qué les viene esta coloración. O sea, yo he visto esos mismos animales, pero negros o cafés o grises, pero aquí en particular, en esta parte de la Tierra, todos estos bichos grandes son azules metálicos. ¿Tienen idea qué le da la coloración a estos bichos? No tengo ni idea. Qué Pero loco lo que cuentas, qué lindo. ahora que lo mencionas, también estoy pensando que las lombrices nativas también tienden a tener estos colores así. Medio O sea, moraditas. sí, también como azules, verás. Yo alguna vez en la lombricera que tenía en Quito, es una lombricera de muchísimos años, entonces empezaron a asomar lombrices súper grandes que son medio azuladas, iridiscentes. Es una buena pregunta que no tengo respuesta, el porqué del color. Pero bueno, en la naturaleza estos colores metálicos también de alguna forma pueden decir que tienen cierto tipo de toxinas, por ejemplo. Pero bueno, en este caso en específico no voy a indagar sin asegurarme de la respuesta. Pero sí, yo creo que bajo tierra es muy común. Muy común encontrar este tipo de colores, las mismas. Yo tengo una especie de aracnofobia. No tengo que decir que es como el único bicho que todavía le tengo cositas. Me espantan. Pero cuando, por ejemplo, en mi casa haces un buen hueco, empiezan a asomar también estas pequeñas tarántulas negras, que no son tan grandes. Yo le digo la pinchuda, pero las crías de esta araña son azules. Entonces, tal vez tiene algo que ver con el hecho de que son parte de estos mundos un poco de oscuridad, ¿no? En el sentido de que no les gusta tanto la luz. Pero no sé, es una pregunta que me queda ahí. Uh-huh. Y o sea, eso es algo que me parece bien interesante, ¿no? Como, digamos, comenzamos con las bacterias y con los hongos que son así, los micelios que son tan chiquitos y que casi que son parte de la tierra. Y después comenzamos ya a llegar a ácaros y después ya bichos un poquito más grandes que ya se comienza a sentir que son más separados de la tierra. Es decir, que no son los que forman parte del sustrato, sino que comienzan a andar por encima o a través del sustrato, ¿no? Y
eso a mí me lleva como a una reflexión de que dónde está el límite, ¿no? De lo que son bichos del suelo y lo que no son bichos del suelo. Porque al final creo que todos somos bichos del suelo, ¿no? O sea, todos los animales finalmente somos una extensión del suelo. Sin suelo no hay animales. Sí, y ahí, ¿sabes qué? Me lleva un poco lo que dices a pensar algo que hace poco compartieron un artículo ahí en la red y yo me quedé loquísima con mirar que el suelo en realidad no es el suelo, o sea, no es un sustrato, sino es una casa. Es una casa hecha por muchos miles, cientos de bichitos que están haciendo su casa, entonces están uniendo los diferentes granitos con pegamentos que ellos producen y entonces toda la estructura del suelo, todo el funcionamiento del suelo es porque el suelo en realidad no es el piso, sino es la casa de alguien, la casa de un montón de bichos. Entonces así, si lo piensas, también es la nuestra, ¿no? Al final. Y somos suelo, porque otra cosa que creo que ya se ha hablado, no sé si se ha hablado en alguno de los podcasts anteriores, tal vez sí, es que como hay una interacción de la rizósfera, que es de las raíces de las plantas. Si tienes una planta que está bien, pone una gran cantidad de su energía en hacer unos azúcares muy complejos para alimentar a un tipo específico de bacteria, que es bacteria, hongo, cualquier microorganismo, que es la que va a liberar los nutrientes que la planta necesita del sustrato del suelo, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que, wow, ahí hay una inteligencia increíble. O sea, la planta le dice a la bacteria, oye, necesito esto. Entonces, o al hongo. Entonces, ven tú, porque tú eres buena para sacarme eso del suelo. Ya. Y entonces esas comunidades de bacterias son las mismas comunidades que tenemos en nuestros intestinos. O sea, son las mismas bacterias. ¿Qué significa eso? Que nuestro intestino es al final otro ecosistema como el suelo y que depende del suelo del que te alimentas. Entonces, si tú te alimentas de un suelo que es complejo, que está sano, tu intestino va a ser complejo, va a estar sano y tú vas a poder nutrirte bien. Entonces, somos suelo, ¿no? Somos suelo. En el suelo también como un agente fijador de carbono. Hay este documental súper bonito que ves al suelo. Y ahí también hablan como de estos pegamentos que las plantas hacen dentro del suelo, que forman como unas bolsitas que son reservorios de carbono. Bueno, ese documental un poco lo que habla es como los suelos también podrían ser el agente o el mecanismo para poder de alguna manera fijar tanto carbono que está en nuestra atmósfera, ¿no? Y poder volver a conectar el ciclo. Entonces, es lo que te decía. Yo creo que necesitamos urgente poner sobre la mesa la importancia del suelo. No es una cosa muerta, es una comunidad. Es un organismo que está vivo. Uh-huh. Nuestro planeta, o sea, somos parte de este gran rompecabezas. Entonces, de alguna manera, estos espacios y todos los espacios deben empezar a hablar del suelo, yo pienso. Porque es soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria parte de lo que estoy comiendo, de que un suelo esté bueno, que esté vivo. Es casi como la raíz identitaria más profunda que podemos tener. No es la raíz como de nuestra especie, sino que es la raíz de la vida mismo, ¿no? O sea, es como lo que nos identifica como seres vivos, es la mamá de todo. Y qué lindo esto que dices, ¿no? De que todos tenemos suelo en el intestino, por más separados que estemos del suelo, por más que estemos en un piso de cemento, o los pájaros que vuelan, ¿cacha? Igual vuelan en el cielo, pero tienen suelo en su tripa. Qué increíble. Es verdad, oye, creo que tenemos que seguir profundizando más en hablar del suelo, ¿no? No solo cómo cuidar el suelo, sino cómo identificarnos como suelo. Y hay otra función que ahorita conecto, que me imagino que tiene que ver con esto, ¿no? De que es nuestra identidad misma como seres vivos, que topar el suelo sana. También hay, aparte del tema de los nutrientes, aparte del tema del nicho que te crea para poder habitar, te regula el electromagnetismo de tu cuerpo, ¿no? ¿Has visto que hay gente que se cura de enfermedades súper fuertes solo andando descalzo? ¿Cacha? Y los humanos de alguna manera nos hemos separado del suelo en todo lado. Los zapatos ponemos así caucho, aislante, las casas ponemos cemento y hay gente en especial la que vive en la ciudad que no topa el suelo nunca. Se pasa de su casa al carro que también tiene su capa de caucho que no deja que pase el electromagnetismo y podemos pasar años sin hacer tierra, ¿cacha? Y esta propiedad que tiene la tierra y el suelo de regularte electromagnéticamente debe tener que ver con eso, ¿no? Claro, yo pienso que la psicosis colectiva en la que vivimos tiene que ver por ahí.
Entonces ponte, cuando yo te digo así que hay que reclamar la soberanía del suelo, ponte, nosotros ya pues tenemos nuestro sueño en Pinta, ¿no? Y le hemos puesto full energía como a buscar esta esperanza, ¿no? De poder ponernos al servicio de hacer alimentos más sanos y Y de pronto me doy cuenta que también soy un territorio en sacrificio por culpa de esta psicosis, ¿no? Y de pronto los olores del Inga, del relleno sanitario de Quito, nos llegan. Entonces abrimos la ventana, ¿no es cierto?, en la noche y hueles del basural. Que además me contabas que es un basural que está a 10 kilómetros de tu casa. Sí, eso es súper grave. Es algo que no pasaba antes, porque antes el relleno sanitario funcionaba como relleno sanitario, pero ahorita no hay normativa técnica. Está funcionando como un botadero a cielo abierto. Creo que hace 2 semanas Contraloría sacó un informe que, bueno, pues bien hacen algo. Y que dice que no solo Quito, sino que varios municipios están incumpliendo las normas técnicas de los rellenos sanitarios, ¿no? Y entonces eso a mí me llevó hace algunos años, cuando empecé esta campaña de reciclaje en la escuela, a meterme de lleno en el tema de la basura. Entonces fui a hablar con Fer Solís. La man así ha sacado toda la información, que eso es lo que más iras da, porque toda la información sobre el tema de la basura está sobre la mesa. Ella es una gran investigadora y una gran persona, y de pronto te das cuenta que esta psicosis colectiva, ¿no? De ya no topo el suelo, ya ni siquiera me sano con él, sino que además ya no hay un corte total. No sé de dónde viene la comida, entonces empiezo a comer comida cada vez más procesada y toda esa basura tiene que ir a ser desechada en un lugar que es un territorio en sacrificio. Y yo no era un territorio en sacrificio. Me daba como bastante compasión el Inga, ¿no? Porque el Inga además guarda como la memoria cultural quizás más ancestral de la sierra, de las culturas que ahí alguna vez existieron, y ahora es el basurero. Entonces eso también me demuestra a mí cómo no valoramos ni siquiera nuestra historia, ¿no? Entonces este parque industrial que es toda esta área entre Pinta y Pifo, que es hermoso. Es hermoso. Hoy de mañana yo pasaba por ahí a las 6 de la mañana y era un amanecer espectacular, y de pronto veías así entre el olor del Inga y los hornos de Nuevo Pan, ¿no? Chuta, yo ahorita estoy como de nuevo, me jala el activismo y es como, no queremos más territorios en sacrificio. O sea, el suelo es la oportunidad de sanarte, de comer bien, de reconectarte, de estar más contento y de cerrar este ciclo que de alguna manera haga que menos gente sufra. O sea, en el Ecuador se entierra el 96% de la basura. Y de ese 96%, el 60% y quizás más es basura orgánica que se puede compostar y se puede volver abono. Esa es una de las cosas más indignantes del planeta, ¿no? Como 2022 y la mayoría de gente sigue botando desechos orgánicos al basurero. Es muy loco. Y además toda esa fertilidad que podría volver a los suelos solo es extraída y luego degradada y luego se pierde. O sea, todo el 60% de la basura que ahora ya no tienen idea de cómo manejar porque está colapsado, etcétera, podrías fácilmente devolver la fertilidad al campo, hacerlo circular, ¿no? ¿Qué está pasando? Estamos perdiendo las tierras porque llegamos a tal punto de degradación que ya el sistema hace un retroceso, se vuelve árido. O sea, tenemos un porcentaje altísimo de tierras agrícolas desertificadas y tenemos esto que en realidad es un recurso, una solución, botándose ahí, haciendo un gran pañal en la tierra donde solo se mezcla con todo y se pierde. Uh-huh. Sí, además que nos venden estas tecnologías, ¿no? O sea, cuando yo así, profesorcita, voy a hablar con la Fernanda Solís, ¿no? Y le digo, es que yo quiero llevar a mis estudiantes a que conozcan el relleno. Me dice, sí, llévales. Y ahí me dio esta explicación. Me dijo, un relleno sanitario antes se vendía como la gran tecnología, pero ¿qué es un relleno sanitario? Entonces me dijo, imagínate que tienes un bebé súper enfermo, con una diarrea terrible, fiebre de 40, y está así colapsadísimo ese niño. Y tú le llevas al médico y el man te dice, póngale un pañal desechable. Entonces básicamente un relleno sanitario es esta geomembrana que está ahí sosteniendo plásticos con basura orgánica y cacas de perro, no sé, es una cosa terrible que jamás se degrada, que produce un lixiviado, que yo diría, y me atrevo a decir, que el 80 o 90% de los botaderos de basura en el país tienen de ley filtraciones, están contaminando directamente los suelos. Qué denso. Creo que es una buena oportunidad ahorita para terminar, para hacer un llamado a la gente que tal vez todavía sigue botando su basura orgánica en los botaderos, como para crear esta conciencia, ¿no?
Creo que ya todo el episodio de alguna manera ha hecho este llamado, pero tal vez nos ayuda a conectar. No sé si es que nos pueden ayudar con un mensaje final de cómo participar de la construcción de suelo y no de seguir botando todo al pañal. Bueno, por mi lado, cuando empezamos así a dar charlas sobre compostaje, decíamos, ¿cómo hacemos, no? Y entonces el título de la charla es Compostar es volverse más humano. Y por ahí les dejo como la inquietud y las ganas de hacerlo, ¿no? Porque no podemos seguir como sociedad socapando nuestra ceguera y eso hace que no solo otras personas sufran, sino es toda una cadena. Entonces, chuta, háganlo porque además es súper lindo. O sea, es una cosa vacancísima. O sea, está en sus manos de hacer un montón. Lombriceras, composteras, vermifiltros, las soluciones están ahí. Sí, y después ahí se darán cuenta como de lo rico que es ver algo que tú considerabas un desecho convertirse en más vida, ¿no? Entonces, sí, para mí, yo me uno al llamado, ¿no? Hay muchas opciones, hay cosas que se pueden adaptar a cada contexto, si vives en la ciudad, si vives en el campo, si tienes un patio, si no tienes un patio, si tu mamá no quiere porque no le gustan las moscas de la fruta o tiene miedo de las ratas, hay que ser persistente, buscar soluciones. Sí hay opciones cada vez más, pero creo que hay que llegar a ese punto donde ya nos dé cosas botar en el mismo lado un plástico y una cáscara de fruta, que realmente se vuelve algo totalmente solo absurdo. Y por allá tenemos que irnos. Uh-huh. Incluso he visto en Quito al menos que ya hay bastantes emprendimientos, imagino que en todas las ciudades grandes, que por lo menos te dan recogiendo la basura orgánica y ellos se llevan a compostar. Incluso hay unos que después te devuelven el compost. Entonces, aunque tú no seas capaz de compostar, por lo menos hacer el mínimo esfuerzo de darle a alguien, o sea, separar y darle a alguien los desechos orgánicos a que composte. Porque sí, seguir mandando eso al basurero es impresionantemente absurdo. Y hacernos masa crítica, ¿no? También exigir a las autoridades que, o sea, ¿cómo puede ser que hasta ahora no haya un programa realista y que funcione de separación de desechos a nivel municipal? O sea, solo la empresa privada o los emprendimientos se ponen pilas con esto. También tenemos que exigir y que no se vulnere más como dice la Ali, los territorios en sacrificio. Antes era solo la gente que estaba en el Inga, ahora es la gente de Tumbaco, es la gente de Pinta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y de una vez un tirón de orejas al municipio de Quito, que es el único que yo he visto, pero me imagino que todos hacen, que tienen en el centro histórico todo bonito la separación de las basuras supuestamente para el reciclaje de plásticos, de orgánico y de no sé qué. Llega el camión, saca todos y les mezcla en el camión a todo lo que la gente ya fue separando en la ciudad. Sí, y creo que además, un poco para profundizar, porque te digo, o sea, es que es como una esquizofrenia, ¿no? O sea, tenemos las soluciones ahí, pero no lo hacemos. Y es que en el tema del plástico, es que eso ya, lo que les voy a decir es una locura. O sea, es la cúspide de la estupidez. El Ecuador solo recicla el 4% de la basura. No es que no hay más plástico, hay full plástico enterrado en el basural, pero como no se trabaja con los recicladores de base, hay 36 empresas en este país que han decidido importar basura de Estados Unidos y de otros países. ¿En serio? Sí, entonces llega la basura en contenedores, uno de esos es, ¿cómo se llama? Colchones Paraíso. Y entonces no sé qué material hacen con este plástico reciclado que ellos justifican que no hay suficiente en el Ecuador. ¿Cómo no va a haber suficiente? Por Dios. Y muchas veces de este plástico que viene de importación, solo la mitad sirve. Entonces el resto del material termina en otro relleno sanitario. Entonces, ¿qué está pasando? Somos el tercer país en Latinoamérica que importa basura. Qué estupidez. Siendo un país tan pequeño y teniendo, te digo, 60% de la basura no debería ir al relleno sanitario, debería estar convirtiéndose en humus, en abono. Y el resto del porcentaje, hay un montón de gente que está trabajando en la basura y que no se visibiliza tampoco su situación. Entonces, campañas como las que tiene el Supermaxi no son las mejores porque son un greenwashing que está haciendo un nuevo negocio de la basura sin incluir a la gente que ha trabajado por años en los basurales y que cuando deciden hacer estos rellenos solo les desplazan y les dejan sin medios de trabajo. Entonces, es un temazo de la basura. Uh-huh. Y ahí está la solución, las miles de soluciones. Claro, la primera, no importar más basura, ¿no? Por lo menos. O sea, ¿a quién se le ocurre permitir una estupidez así? Sí, y por último, para mí el mayor llamado de atención a los señores, señoras, señoritas, señorites del Ministerio del Ambiente. Ellos saben lo que pasa, saben que va a haber un nuevo relleno sanitario al frente del que ya está. Entonces, para mí es una falta de respeto que por lo menos no se aproveche para hacerlo diferente, ¿no?
Bien, a compostar entonces. Todos a compostar, a enamorarse de los bichos del suelo. Sí, bien. Chicas, qué lindo, qué gusto de escucharles y tener el chance de sentarnos así a hablar más tiempo, que creo que nos hace más falta. Admiro un montón lo que hacen, vean, qué bacán y qué lindo mensaje lo que mandan. Tal vez algún mensaje final, algo que le quieran decir a la audiencia, dónde encuentran a la Cuica Cósmica, cómo les contactan, algo que puedan ver en la red. Bueno, estamos ahora en redes sociales que ahora van a empezar a moverse un poco más y estamos con un proyecto con una cuica externa, que es la Camila Rodríguez. Con ella estamos haciendo un proyecto de compostaje comunitario, se llama La Comuna Composta, entonces próximamente creo que van a empezar a ver propaganda de eso. Nuestra idea no es darles compostando, realmente queremos que lo hagan ustedes mismos, nuestra propuesta es educativa, queremos enseñarles a que lo hagan, porque también nace desde el principio desde que hay que descentralizar, ¿no? Entonces, la mejor manera de compostar es hacerlo o casero o barrial, no pensar otra vez en que el Estado te dé asiento. Entonces, eso por mi lado. Sí, como para complementar, las redes sociales en las que estamos son Facebook, Instagram, como nos encuentran como La Cuica Cósmica. Creo que no hay muchas cuicas cósmicas, así que por ahí nos van a encontrar. Creo que eso, y full gracias. Así. Sí, sí, yo sí quería decir algo. Que realmente es un honor poder estar aquí. Es increíble ver como la semilla que ha sido Radio Semilla en muchos procesos y en muchos lugares. Y, o sea, sintiéndonos como somos, ¿no? Como hijas de la red, de alguna forma como la siguiente generación que ha estado siempre inspirada por todos estos guardianes con los ojos brillosos que ves así, pucha, y dices, wow, qué increíble. Y nada, solo decir que realmente es un honor poder estar sentado hablando contigo, donde también estuvieron esas personas. Y gracias por este proceso de Radio Semilla, que es increíble. Qué lindo, gracias. Gracias, chicas. Saludos a Sarita Franco, que no estuvo presente. Saludos, Sarita. Sarachos. Chao a todo el público. Gracias por escuchar.